Dicen que el tiempo borra rostros, que las décadas se encargan de apagar los fuegos juveniles. Pero hay memorias. Hay amores que simplemente se resisten a desaparecer del todo. Así comienza nuestra historia de hoy, una historia real, íntima, tan humana, que nos deja sin aliento. Era una tarde cualquiera en la Ciudad de México, pero la luz del atardecer tenía algo especial. Dorada suave, casi nostálgica, se colaba entre los árboles centenarios de Coyoacán, pintando de melancolía las fachadas coloniales y los adoquines antiguos. Una camioneta negra se detuvo frente a un edificio discreto pero lleno de historia. El Centro de Apoyo Integral a la Memoria Nueva Esperanza. Un refugio para quienes poco a poco van perdiendo las palabras, los rostros, los nombres. Pero no el alma. De la camioneta descendió Lucero, la mujer que durante décadas había iluminado escenarios, pantallas, portadas. Y también corazones. A sus 55 años no necesitaba presentación. Pero ese día no venía como estrella. Venía como hija del recuerdo. Como alguien dispuesta a dejar un pedazo de su historia en manos de quienes más lo necesitaban. La esperaba Marta, la directora del centro. Una mujer de semblante sereno y bata blanca impecable. Su saludo fue cálido sin alardes. «Por aquí, señora Lucero», indicó con respeto. «El piano será instalado en la sala principal como acordamos. Los pacientes estarán profundamente agradecidos». Lucero asintió. Tras sus gafas oscuras, su mirada denotaba serenidad, pero también una emoción contenida. Había donado aquel piano de cola negro que durante años había acompañado reuniones familiares, composiciones íntimas, lágrimas y risas en su casa de las Lomas. Un instrumento que ahora tendría nueva vida entre personas que, aunque olvidaran muchas cosas, nunca dejarían de sentir la música. Todo estaba planeado, entrega algunas fotografías para la Fundación Palabras de Agradecimiento y luego regresar al ensayo de su próximo especial televisivo. Todo en horario. Todo bajo control. Pero el destino caprichoso y sabio tenía otros planes. Mientras recorría las instalaciones saludando a pacientes y personal, una joven enfermera se acercó con timidez. Su placa decía, Elena. «Disculpe, señora Lucero, hay un paciente que canta sus canciones. Todos los días. Especialmente aquella que dice, Cuéntame. ¿Sería posible que lo saludara un momento? Se llama Carlos Navarro». El nombre golpeó a Lucero como un viento frío en pleno verano. Carlos. Carlos Navarro. El nombre la transportó de golpe a los pasillos de su secundaria, a los recreos con olor a lonche, a las serenatas en la banqueta, a los poemas en servilletas arrugadas. A los 16 años. Al primer amor. Carlos Navarro repitió casi en un susurro. «Sí, señora. Tiene 57 años. Está con nosotros desde hace 8 meses. Diagnóstico: deterioro de memoria de aparición temprana», explicó Elena sin imaginar el terremoto emocional que acababa de desatar. Lucero sintió el pulso acelerarse. Podía ser el mismo. ¿Acaso el destino era tan exacto como para cruzarlos otra vez justo ahí, justo ahora? «¿Dónde está?», preguntó sin dudar. Elena la guió por un pasillo lleno de murales pintados por los pacientes. Al fondo un jardín interior abierto al cielo. Ahí, entre bugambilias en flor y bancas de hierro, estaba él, un hombre delgado de cabello entrecano, con la mirada perdida en el horizonte. Lucero se detuvo. Lo reconoció al instante. Los años, las arrugas, el cabello gris. Nada había borrado la forma en que él inclinaba la cabeza cuando pensaba, ni esos ojos que alguna vez le prometieron un mundo entero. Era él, Carlos. El primer amor. El que se marchó sin despedirse cuando su familia se mudó a Monterrey. El que le cantaba boleros bajo la ventana. El que le prometió que nunca la olvidaría. «Carlos», murmuró ella. Y comenzó a caminar hacia él, como si cada paso deshiciera los años, como si el tiempo pudiera plegarse para regalarles un momento más. «Buenas tardes, Carlos», dijo suavemente. «¿Cómo estás hoy?» Carlos levantó la vista. Sus ojos hermosos aún pero cubiertos por la niebla de la confusión, la miraron sin reconocimiento. Sonrió con esa amabilidad automática que se aprende cuando se habita entre sombras.
Bien, gracias. ¿Vienes a visitar a alguien? Lucero tragó saliva. Una punzada le atravesó el pecho. Él no la reconocía. Para Carlos ella era solo otra visitante, otra voz entre tantas. Vine a verte a ti, Carlos. Él asintió con cortesía, como quien no quiere ser descortés aunque no comprenda. Eso es muy amable. ¿Nos conocemos? La pregunta, tan inocente, tan devastadora, terminó de romper algo dentro de Lucero. Porque sí, Carlos la había olvidado. Y sin embargo ahí estaba, tarareando su canción cada día como si su corazón recordara lo que su mente ya no podía sostener. Hay olvidos que duelen. Pero también hay amores que, aunque enterrados en la bruma, logran sobrevivir en forma de melodía. Lucero entendió en ese instante que no todos los regresos son para recuperar lo perdido. Algunos regresos son para sanar lo que quedó pendiente. Aunque el calendario se empeñe en borrar los días y las memorias se difuminen entre las sombras del tiempo, hay promesas que se resisten a morir. Aunque pase una eternidad, le había dicho él una tarde de lluvia, con esa mirada intensa que solo tienen los amores primeros. Una frase que había quedado suspendida en el recuerdo, como una hoja atrapada en el viento de los años. Lucero se sentó con delicadeza en la banca de piedra junto a aquel hombre que alguna vez fue su todo. El hombre que en los pasillos de una secundaria cualquiera le enseñó lo que significaba ser mirada como si fuera la única persona en el universo. Estudiamos juntos. Hace mucho tiempo, dijo con voz suave sin esperar que él lo recordara, pero aferrándose al instante con la ternura de quien vuelve a tocar una melodía olvidada. Carlos asintió, y en su gesto había algo más que cortesía. Era como si por un segundo fugaz, una chispa de curiosidad iluminara el rincón más recóndito de su mente. Disculpa que no te recuerde. A veces, las cosas se me escapan, explicó con esa dignidad que conservan los corazones nobles, incluso cuando la memoria les juega en contra. Lucero bajó la mirada y vio sus manos. Ya no eran las manos vibrantes del adolescente que le escribía versos en servilletas. Eran manos marcadas por el paso del tiempo con historias dibujadas en cada mancha y cada vena. Manos que alguna vez acariciaron su rostro con una devoción tan pura como el primer sol de primavera. «No te preocupes», respondió ella con una sonrisa que escondía más de lo que decía. «Solo pasaba por aquí y quise saludarte». En ese momento, como si el universo conspirara a su favor, una vieja radio comenzó a sonar desde una ventana cercana. Las primeras notas de «Cuéntame» flotaron en el aire. La voz grabada de Lucero en todo su esplendor juvenil llenó el jardín como una ráfaga de viento tibio en una tarde de invierno. Carlos cerró los ojos. Y entonces ocurrió algo casi milagroso. Sus dedos, que descansaban inertes sobre sus rodillas, comenzaron a seguir el ritmo. Murmuró la melodía no con la precisión de quien recuerda con claridad, sino con la certeza emocional de quien ha amado esa canción desde un lugar más profundo que la conciencia. «Me gusta esta canción», dijo con los ojos aún cerrados. «Me hace sentir como si recordara algo importante». Lucero contuvo el aliento. Era como si su voz, esa que había llevado a escenarios grabaciones y millones de hogares, ahora sirviera como una soga silenciosa que mantenía a Carlos anclado al presente aunque fuera por unos instantes. «Sí, a mí también me gusta», respondió sin alardes, sin revelar que era suya. El silencio entre ellos no era incómodo. Era sereno. Era un silencio de dos almas que, sin necesidad de reconocerse, sabían que algo las unía más allá de las palabras. Cuando la canción terminó, Carlos abrió los ojos y la miró con una súbita claridad. «¿Volverás a visitarme?», preguntó con una honestidad tan desarmante como un niño perdido. Lucero, sin dudarlo, sin mirar el reloj ni consultar su agenda, respondió con voz firme. «Sí, Carlos. Mañana estaré aquí». Al levantarse notó un cuaderno junto a él. No quiso parecer entrometida, pero algo le llamó la atención. En la hoja abierta un dibujo, una combi antigua estacionada frente a un océano. Exactamente la escena que habían imaginado juntos, cuando eran adolescentes, recorrer las costas de México sin planes, sin más destino que el de sus sueños. Ella sonrió, pero no era una sonrisa de nostalgia. Era una promesa renovada.
Sabía que aunque Carlos no pudiera nombrarla algo en él, aún la sentía. A la salida Marta la esperaba para las fotos de prensa, pero Lucero, con los ojos brillando por dentro, la detuvo con una petición. Necesito saber todo sobre su situación médica. Y quiero modificar mi donación. El piano es un buen comienzo, pero creo que una guitarra también puede ser de ayuda aquí. Ya en la camioneta, Lucero miró por la ventana y marcó un número en su celular. Cancela mis compromisos de mañana por la tarde y busca en el ático la caja de los álbumes de la secundaria. También necesito la grabación del concurso escolar del 84 y ese cuaderno de dibujos. Está entre mis cosas viejas. Esa noche, sentada en su estudio, Lucero sacó una foto que había guardado por años. Ella y Carlos, con uniforme escolar, sonriendo bajo un árbol. Al reverso, en una caligrafía adolescente, una frase escrita con tinta azul. Contigo. Aprendí que existe una forma más perfecta de querer. Lucero besó la imagen suavemente y murmuró: Te recuerdo, Carlos. Y haré que algo en ti también me recuerde, aunque solo sea por un instante. Aquella mañana Lucero no eligió su camioneta habitual, ni convocó al chofer que durante años había sido su sombra discreta en cada desplazamiento. ¿No? Esa vez, subió a un taxi común con los cristales un poco empañados y el tapiz desgastado por los años, como si con ese gesto quisiera despojarse al menos por unas horas del aura de estrella que la había acompañado desde la adolescencia. Quería llegar a Coyoacán como una mujer cualquiera, sin reflectores, sin apellidos artísticos, solo como Lucero, la muchacha de la secundaria 31, que alguna vez soñó con cambiar el mundo a través de una canción. Elena, la joven enfermera que la había recibido el día anterior, se sorprendió al verla cruzar el umbral del centro sin anuncio previo. La reconoció de inmediato, no por su atuendo sobrio y sin artificios, sino por la calidez que parecía irradiar incluso en el silencio. «Señora Lucero, no esperábamos que regresara tan pronto», dijo apretando nerviosamente una carpeta contra su pecho. Lucero sonrió serena. «Prefiero que sea un día normal. Como cualquier otro. ¿Cómo está Carlos?» Elena asintió bajando la voz como si compartiera un secreto sagrado. «Ha tenido una mañana tranquila. Está en el jardín como ayer. La rutina le hace bien». Lucero agradeció con un gesto. Los especialistas le habían explicado que los días para quienes viven con ese tipo de afección pueden ser como estaciones caprichosas, a veces amables, a veces nubladas, y otras desbordadas por tormentas de confusión. Por eso, cada instante de lucidez era una joya inesperada. Carlos estaba allí bajo la misma bugambilia que la había testificado el día anterior. La escena se repetía, pero con una atmósfera distinta. Esta vez él no contemplaba el horizonte. Dibujaba, un trazo a la vez, con el pulso lento pero firme. Lucero se acercó en silencio, observando el boceto que emergía en su cuaderno, la fuente central del jardín, delineada con una precisión que desmentía la fragilidad de su memoria. «Hola, Carlos», dijo suavemente, como si saludarlo formara parte de un ritual silencioso que no quería interrumpir. Él alzó la mirada. Esos ojos color ámbar tan familiares, tan ajenos, se posaron en ella sin la chispa del reconocimiento, pero con una gentileza que la reconfortó. «Hola», respondió con voz tranquila. «¿Has venido a ver la fuente? La estoy dibujando». Lucero sonrió. «Es un dibujo hermoso. Siempre tuviste buen ojo y buen pulso». Carlos frunció el ceño apenas, como si sus palabras activaran una maquinaria interna que intentaba reconstruir un rompecabezas olvidado. «¿Nos conocemos?» La misma pregunta, la misma punzada. Pero esta vez Lucero ya no retrocedió ante el dolor. Lo aceptó como parte del camino. «Sí, de la secundaria», respondió con naturalidad. «Me llamo Lucero, y hoy te traje algo». Sacó de su bolso una vieja fotografía cuidadosamente protegida por un sobre de papel mantequilla. La imagen tenía ese color sepia de los recuerdos bien guardados. Era un grupo de adolescentes con mochilas y sonrisas torpes frente a la secundaria 31. Él en el centro sostenía una guitarra con el desparpajo de los 16 años. A su lado, una joven Lucero le sonreía al mundo. «Este eres tú», señaló. «Y esta soy yo. Estábamos en el club de música».
Carlos tomó la foto con manos temblorosas como si sostuviera un fragmento del tiempo. Pasó los dedos sobre los rostros palpando la imagen como si así pudiera extraer los recuerdos escondidos bajo cada píxel envejecido. «Tenía una guitarra», murmuró entre sorprendido y conmovido. Sí, dijo Lucero, dejando que la emoción la habitara sin romper su compostura. «Ganamos un concurso con una canción de Armando Manzanero. Contigo aprendí. ¿La recuerdas?» Él negó con la cabeza lentamente. Pero entonces, de forma casi mágica, sus dedos comenzaron a moverse sobre sus piernas, como acariciando cuerdas invisibles. Un gesto instintivo íntimo. Una huella. Lucero vio en ese reflejo algo más que una reminiscencia. Vio una grieta, una abertura minúscula en la muralla del olvido, y supo que era el momento de entrar. «Tengo una grabación», dijo mientras sacaba una pequeña bocina portátil. «Es antigua de cassette, pero aún se escucha». Pulsó el botón de reproducción, y la bocina, en su modesta fidelidad, dejó escapar ese sonido tan característico de las grabaciones caseras de los años 80. Guitarra desafinada, risas de fondo, y después, sus voces. Las de dos adolescentes enamorados cantando sin pensar que décadas después, esa melodía volvería para tender un puente entre dos vidas distantes. «Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones». Carlos cerró los ojos. Los dedos seguían el ritmo esta vez con más precisión, y cuando terminó la canción los abrió, y la miró. Como si la viera realmente, la viera por primera vez. Esa voz dijo con un leve temblor: «La conozco, la escucho en la radio». Lucero se quedó en silencio. No había que explicar nada. No era necesario que él la reconociera como la mujer de los escenarios, ni como la Lucero de su juventud. Lo importante era que algo en su interior, algo que la enfermedad no había podido destruir, aún resonaba con su música. Y en ese momento, como si el mundo se detuviera alrededor de ellos, Lucero comprendió que la memoria no siempre habita en la mente. A veces se refugia en los gestos, en las canciones, en los silencios compartidos. A veces vive en el alma aguardando el instante perfecto para revelarse. Lucero sintió que el corazón le daba un vuelco, uno de esos que no se anuncian con estruendo, pero que sacuden desde adentro como una ola inesperada. Carlos no la reconocía a ella, pero sí reconocía su voz. Aquella misma voz templada por los años, afinada por la experiencia, pulida por escenarios y estudios de grabación que había cruzado fronteras y acompañado a generaciones enteras en noches de amor, dolor y esperanza. Una voz que millones conocían, y que sin embargo en ese instante se convertía en algo infinitamente más íntimo. «Sí, Carlos. Es mi voz», respondió ella, esforzándose por mantener el temblor fuera de sus palabras. «Aún canto. La música siempre ha sido parte de mi vida, como tú me enseñaste que podía ser». Carlos asintió con esa lentitud propia de quienes ya no tienen prisa, de quienes viven el presente, como si cada segundo fuera sagrado. Lucero vio en sus ojos ese trabajo silencioso y constante de la mente, que lucha por enlazar retazos de un rompecabezas roto. Un rompecabezas donde las piezas ya no encajan, pero aún guardan el eco de la imagen original. «Me gusta tu voz», dijo al fin con la sencillez que solo la verdad puede tener. «Me hace sentir seguro». No fue una frase grandilocuente ni una revelación cinematográfica, pero en esas palabras Lucero sintió que algo se abría dentro de ella. No era reconocimiento, no era memoria. Era algo más esencial. Era sentimiento. Era la certeza de que aunque las palabras y los rostros se desdibujaran, algo muy profundo dentro de él aún la recordaba. «Te traje algo más», dijo suavemente, sacando de su bolsa de tela un objeto que había resguardado durante años como se guarda un talismán. Con cuidado casi ceremonial, colocó sobre sus manos un cuaderno viejo de tapas gastadas y bordes vencidos por el tiempo. Carlos lo tomó con reverencia, como si su instinto le susurrara que ese objeto contenía algo importante. Lo abrió despacio. En sus páginas se desplegaban dibujos juveniles, paisajes de costa puestas de sol sobre playas desiertas, una combi Volkswagen cubierta de flores,
y dos siluetas tomadas de la mano frente al mar. Entre los trazos, frases escritas con tinta azul y letra nerviosa de adolescente, Ruta Lucero Carlos. Veracruz a Cancún. Parando donde nos dé la gana. Sus dedos recorrieron cada línea como si fueran surcos en la memoria. Su respiración se volvió más profunda. Lucero apenas podía contener la emoción que le subía por la garganta. «Nunca fuimos», dijo Carlos de pronto, con una claridad que no parecía de ese momento sino de otro tiempo intacto. Lucero asintió con lágrimas en los ojos. «No, nunca fuimos. Tu familia se mudó a Monterrey antes de que pudiéramos hacerlo, y no volví a saber de ti». Carlos cerró el cuaderno y lo apretó contra su pecho. Como un niño que abraza su objeto favorito. Como alguien que acaba de recuperar un pedazo extraviado de sí mismo. «¿Puedo quedármelo?», preguntó con una mezcla de esperanza y miedo. «Claro, siempre fue tuyo, yo solo lo guardé, por si algún día volvías». Pasaron el resto de la tarde así sin urgencia, rodeados de fotografías y memorias que para él eran como fragmentos sueltos de un sueño del que despertaba a medias. No hubo un momento mágico de reconocimiento absoluto. No hubo un lucero. Te recuerdo que cambiara la historia. Pero sí hubo chispazos, destellos de conexión que, aunque fugaces, bastaban para sembrar esperanza. Cuando el sol empezó a inclinarse en el cielo, Lucero supo que tenía que marcharse. Y sin embargo, no se fue con tristeza. Algo en ella había cambiado. No en Carlos necesariamente, sino en su propia alma. Aquel amor inconcluso, esa herida antigua que creía haber sepultado bajo los años, empezaba a sanar. Ya no era un dolor punzante por lo que no fue. Era una melancolía suave, serena, teñida de propósito. «Volveré mañana», Carlos dijo al despedirse. Él asintió aún abrazando el cuaderno. «¿Me traerás más música?». La forma en que lo preguntó con la inocencia de un niño, con la fe de quien espera sin condiciones, hizo que Lucero sintiera que un plan se gestaba dentro de ella sin siquiera haberlo decidido aún. «Sí», Carlos respondió. «Te traeré algo especial». Esa noche de regreso en casa, Lucero hizo algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Entró a su estudio. Cerró la puerta. Encendió una pequeña lámpara de lectura y sacó su vieja guitarra acústica, la misma con la que había comenzado todo. La afinó con paciencia. Tocó los acordes iniciales de «Contigo aprendí», pero no como la versión profesional que alguna vez grabó para millones. No. Esta vez la tocó como lo hacían cuando eran jóvenes, con sencillez, con emoción cruda, con la vulnerabilidad de quien se expone sin máscara. Mientras sus dedos volvían a aprender caminos olvidados, el teléfono no dejaba de sonar. Su representante, su productor compromisos, inaplazables, un especial de televisión que debía grabarse en días. Lucero los escuchó todos, y luego respondió con firmeza. «Necesito una semana. Solo una semana sin compromisos. Es importante, Mauricio». «¿Está todo bien?», preguntó él desconcertado. En 3 décadas trabajando juntos jamás había hecho un pedido así. «Sí. Solo que encontré algo que había perdido hace mucho. No puedo explicarlo mejor». Al día siguiente, con la primera luz de la mañana, Lucero regresó al centro. No llevaba maquillaje. No llevaba ropa de diseñadores ni escolta. Solo una guitarra al hombro y una determinación luminosa en los ojos. Elena la recibió con una sonrisa distinta. Más cercana, más cómplice. «¿Tiene un buen día hoy?», le informó mientras la acompañaba al jardín. «Ha estado mirando el cuaderno, página por página, y preguntó por usted durante el desayuno». Lucero se detuvo un momento como si esas palabras necesitaran asentarse dentro de ella. «¿Preguntó por mí?». Elena sonrió con ternura. «Preguntó si vendría la señora de la voz bonita. No dijo su nombre, pero era algo». Lucero cerró los ojos un instante. Respiró hondo. La señora de la voz bonita. No era reconocimiento completo, pero sí lo suficiente como para seguir creyendo. Carlos estaba sentado cerca de la fuente. El cuaderno descansaba abierto sobre sus piernas, y lo había dejado precisamente en la página donde trazaron la ruta que nunca tomaron. «Hola, Carlos», dijo ella al sentarse a su lado.
Él levantó la vista, y por un instante fugaz, algo brilló en sus ojos. Un destello. Una chispa. Hola, dijo. ¿Me vas a cantar? Lucero sonrió con los ojos humedecidos y el corazón latiendo como cuando tenía 16 años. Sí, Carlos. Hoy te voy a cantar. Y esa fue la primera nota de algo nuevo. No fue un reconocimiento completo, no. Pero tampoco era aquella mirada lejana vacía que Lucero encontró en su primer encuentro con él. Esta vez cuando ella se acercó con paso sereno, guitarra al hombro y corazón abierto. Carlos levantó la vista con una expresión distinta. Una chispa apenas perceptible iluminó su rostro como el reflejo tímido del sol tras un día nublado. «¿Viniste?», murmuró, como si no se tratara de una simple observación, sino de una certeza íntima nacida desde un lugar profundo dentro de él. Tal vez no recordaba exactamente quién era ella, pero sí que alguien importante regresaba. «Te prometí que traería música», respondió Lucero mostrándole la guitarra que cargaba con delicadeza como si fuera un tesoro. Los ojos de Carlos se posaron en el instrumento. Hubo en ellos algo que no podía explicarse con palabras. Deseo, temor, nostalgia. Esperanza. Extendió las manos hacia la guitarra, pero se detuvo como si de pronto no confiara en sus propias fuerzas. ¿Puedo?, preguntó su voz cargada de una mezcla de respeto y duda. Lucero asintió suavemente. Por supuesto, es tuya hoy. Le entregó el instrumento con las dos manos, como se entrega una promesa que aún quiere cumplirse. Carlos la tomó con cuidado. Sus dedos marcados por los años y por los efectos de una enfermedad silenciosa, temblaron ligeramente al tocar las cuerdas. Al principio solo se escucharon notas sueltas titubeantes, pero luego, poco a poco, como si la memoria viviera en los músculos más que en la mente, surgieron acordes familiares, conocidos. Los primeros compases de Contigo aprendí. Lucero contuvo el aliento. Estaba presenciando algo más que una interpretación, era un acto de resistencia contra el olvido, una ráfaga de lucidez nacida del arte, un milagro silencioso. ¿Cantamos juntos?, sugirió ella sin levantar la voz, sin alterar ese momento frágil como una burbuja de jabón. Carlos no respondió con palabras. Solo asintió manteniendo la mirada fija en las cuerdas que ahora obedecían, como si hubieran estado esperando ese momento durante décadas. Y allí en ese jardín bañado por los colores intensos de las bugambilias, sus voces se unieron. 40 años después. La de Carlos envejecida y temblorosa, pero aún hermosa. La de Lucero serena y segura, despojada de todo artificio, dejando que cada palabra brotara desde lo más hondo de su pecho. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Mientras cantaban, Lucero observó algo extraordinario. El rostro de Carlos comenzó a transformarse. Donde antes había confusión, ahora había concentración. Donde habitaba la neblina, ahora asomaba una luz tenue, pero firme. Era como si cada nota que cantaban fuera una cuerda tendida entre ellos sobre el abismo del olvido. Cuando la última palabra flotó en el aire y la melodía se desvaneció en el silencio, Lucero notó que no estaban solos. Un pequeño grupo de pacientes y cuidadores se había reunido en torno a ellos, atraídos por la música. Aplaudieron con suavidad como quien aplaude algo sagrado. Carlos miró a su alrededor por un instante, visiblemente confundido. Luego giró hacia Lucero y sonrió. No era una sonrisa automática como las que había visto en días pasados. Era auténtica. Había calor en ella, recuerdo, o algo que se le parecía mucho. Tocamos bien juntos, dijo mirándola a los ojos. Siempre lo hicimos. 4 palabras. 4 palabras que bastaron para hacer llorar a Lucero sin vergüenza, sin contenerse. Sí, Carlos, siempre lo hicimos, susurró. Desde ese día todo cambió. Lucero comenzó a organizar sus días alrededor de esas visitas. El mundo exterior, las entrevistas, los contratos, los flashes, empezó a difuminarse. Este jardín, este ritual compartido se había convertido en su refugio, en su verdadera agenda. Cada tarde llegaba con algo nuevo, una fotografía olvidada, una canción inédita, una anécdota que solo ellos podían comprender. Cada tarde sin excepción.
Tómate el tiempo que necesites, le dijo Mauricio, su representante de toda la vida después de verla tan decidida. Pero dime al menos qué le diré a la cadena sobre el especial de televisión. Lucero respiró hondo. Tenía la respuesta. Diles que estoy trabajando en algo real, algo que hable de la música y de la memoria. Y así fue. Pero como la vida nunca es una línea recta, una llamada sacudió esa paz recién conquistada. Era Marta la directora del centro. «Señora Lucero». «Disculpe que la moleste», dijo con voz baja casi con culpa. Carlos tuvo una noche difícil. Hoy no es un buen día para él. Lucero se enderezó. Sintió el nudo en el estómago apretarse. ¿Qué sucedió? Despertó confundido. Pregunta por su madre. No nos reconoce a ninguno. Está agitado. Tuvimos que tranquilizarlo un poco esta mañana. Lucero cerró los ojos. Sabía que este día llegaría. Le habían advertido que habría avances y retrocesos, luces fugaces y largos tramos de oscuridad. Pero igual dolía, porque en los últimos 5 días algo extraordinario había ocurrido. Carlos no la recordaba con nombre ni con historia, pero la esperaba, y al verla su rostro se iluminaba. Su voz encontraba el ritmo, sus dedos los acordes. Ahora todo eso parecía tambalearse. Y sin embargo, Lucero no pensaba rendirse. Mientras colgaba el teléfono y tomaba su guitarra una vez más, supo con certeza que la música no solo podía abrir la puerta a los recuerdos. También podía ser la lámpara que guiara de regreso una y otra vez al lugar donde habita el alma. Porque incluso en los días grises, cuando la memoria se disuelve como tinta en el agua, una canción puede volver a sembrar esperanza. Los especialistas se lo habían dejado claro desde el principio. El Alzheimer no es un camino recto ni predecible. No es una lenta pendiente donde uno se despide de los recuerdos paso a paso. No. Es un paisaje áspero, impredecible, lleno de altibajos donde la niebla puede levantar en un instante, para luego volver a caer con violencia. Un terreno donde el tiempo no se mide por relojes, sino por momentos de lucidez que aparecen y se esfuman como ráfagas de viento. Lucero lo sabía. Lo había leído en libros, escuchado en conferencias, preguntado una y otra vez a médicos, enfermeros, familiares de otros pacientes. Pero una cosa era comprenderlo, y otra vivirlo. «Voy para allá», dijo con firmeza, interrumpiendo a la voz preocupada que intentaba sugerirle lo contrario. «Señora Lucero, tal vez hoy no sea...» «Voy para allá», repitió. No como una decisión recién tomada, sino como una convicción que le nacía desde lo más profundo. Durante el trayecto, mientras el taxi serpenteaba por el caos cotidiano de la ciudad, Lucero contemplaba el reflejo de su rostro en la ventanilla. No era la mujer que los medios seguían con cámaras y micrófonos. Era simplemente alguien que había redescubierto un amor que creía perdido y que ahora luchaba por proteger los últimos vestigios de ese lazo. En esos días recientes, había aprendido que cuando la mente falla, el corazón terco, noble e instintivo, aún guarda memorias en sus latidos. Carlos no podía nombrarla, no la ubicaba en su historia, pero su cuerpo reaccionaba a su presencia. Sus manos encontraban acordes. Su voz sabía seguir la melodía. Eso pensó Lucero no podía ser una ilusión. Al llegar al centro, la esperaba Elena, la enfermera que la había acompañado desde aquel primer día. Su rostro tenía esa expresión sombría que suele anunciar días difíciles. «Está en su habitación», informó bajando la voz. «Hoy no quiso salir al jardín». Lucero asintió. Sabía lo que eso significaba. Días como ese eran una tormenta interior. Para todos, pero especialmente para Carlos. «Es como si supiera que algo se le escapa», añadió Elena. «Y esa conciencia le duele». Caminaron por un pasillo que Lucero aún no conocía. Cada paso parecía llevarla más profundo, dentro de un mundo que, aunque silencioso, estaba lleno de gritos que no se escuchaban con los oídos. La habitación de Carlos era modesta pero cálida. Una cama perfectamente tendida, una mesita con algunos libros, una ventana que daba al jardín y en la pared una pequeña galería improvisada. Páginas arrancadas del cuaderno de dibujos,
organizadas como un mapa emocional. Fragmentos de recuerdos que Carlos ya no podía explicar, pero que su alma aún intentaba conservar. Él estaba sentado junto a la ventana con la espalda ligeramente encorvada y la mirada perdida en algún punto lejano. No giró al escuchar la puerta. «Tiene visita, Carlos», dijo Elena suavemente. «Recuerda a la señora Lucero». Carlos giró lentamente la cabeza. Sus ojos, usualmente cálidos incluso en medio de la confusión, estaban hoy nublados por un dolor sordo, una mezcla de miedo y desorientación. «No quiero visitas», dijo con un tono que sorprendió a Lucero. No era agresividad, era desesperación. «Quiero irme a casa». Lucero sintió un golpe seco en el pecho. «A veces se pone así», explicó Elena. «Cree que está en otro lugar, en otro tiempo. Es muy real para él». Lucero respiró hondo. No era momento de imponer presencia, era momento de ofrecer compañía. Se acercó despacio. Se sentó frente a él sin invadir su espacio, solo lo suficiente para que supiera que no estaba solo. «Está bien, Carlos», dijo con una voz que buscaba ser refugio. «Solo pasaba a saludarte». Carlos la miró con recelo. Había algo herido en su mirada, como si el mundo le hubiera fallado una y otra vez. «¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí?». La pregunta no era nueva, pero esta vez venía acompañada de una hostilidad ausente en sus encuentros anteriores. Era como si la enfermedad hubiera cerrado todas las puertas, dejado solo una ranura por donde el dolor se filtraba sin freno. «Soy Lucero», respondió sin dramatismo. «Y estoy aquí porque me importas». Carlos soltó una risa amarga rota. «No me conoces. Nadie aquí me conoce. Quiero irme a casa, con mi mamá». El corazón de Lucero se quebró un poco más. «Su madre». «Ya no está Carlos», intentó decirle Elena con delicadeza. «Usted vive aquí ahora. Este es su hogar». Carlos se removió en la silla. Lucero vio cómo el pánico se apoderaba de su expresión. Estaba atrapado en una tormenta emocional. Y entonces, sin pensarlo, sin planearlo, Lucero tarareó esa canción. «Cuéntame». La melodía que él había repetido como un mantra. Aquella que, según Elena, cantaba desde que amanecía hasta que el sol se escondía. Y como por arte de magia, como si alguien hubiera girado una llave invisible, Carlos se detuvo. El temblor en sus manos cesó. Su mirada volvió a fijarse en ella. El miedo disminuyó. «Esa canción», susurró. «Es tuya», respondió Lucero. «La cantas todos los días». Carlos no dijo nada, pero su cuerpo sí. Su postura se relajó. Sus hombros bajaron. Sus ojos, aunque aún perdidos, parecían haber encontrado un faro. «Me gusta», dijo simplemente. Lucero sonrió. Era una victoria diminuta, pero real. «¿Quieres que la cante para ti?». Carlos asintió, como un niño que pide un cuento conocido. Y Lucero cantó, no con voz de artista, no con técnica. Cantó como canta una madre a su hijo, como canta un alma a otra alma herida. Mientras lo hacía, lo observaba, y fue testigo de un milagro silencioso. Carlos comenzó a cantar con ella. Cada palabra, cada inflexión. No con precisión, pero sí con verdad. Era como si el corazón hubiera conservado una copia de seguridad de todo lo que la mente había olvidado. Al terminar, Carlos la miró y habló. «Tu voz es como un lugar seguro». Lucero cerró los ojos. Se permitió llorar. No de tristeza, de certeza. Porque aunque la memoria se escape, las emociones no mienten. Y en algún rincón secreto donde no llega la niebla, aún la recordaba. Lucero se quedó unos segundos más en la habitación observando el vacío que Carlos había dejado al marcharse a su sesión de musicoterapia. En ese espacio que aún conservaba su calor, su aroma tenue a madera vieja y a papel, y sobre todo, ese halo invisible de emociones que no podían nombrarse pero que se sentían en el aire. Cerró los ojos por un instante como si quisiera retener allí cada segundo vivido. La guitarra descansaba sobre la silla donde él había estado sentado. La acarició con ternura, como si fuese una extensión del alma de Carlos. Como si a través de esas cuerdas,
Aún vibrara la voz de aquel muchacho de ojos ámbar, que hace más de 40 años le enseñó que el amor puede vivirse en una canción, en una promesa bajo la lluvia, en una combi imaginaria rumbo al mar. Pero sobre todo en un recuerdo que no necesita ser perfecto para ser eterno. Salió de la habitación con pasos lentos, cada uno lleno del peso dulce de la nostalgia. En el pasillo, Marta la esperaba de pie como si supiera que ese instante necesitaba silencio. Sus miradas se cruzaron sin palabras, y la directora asintió con una sonrisa leve cómplice. No había nada que explicar. «¿Cómo está?», preguntó Marta con voz suave. Lucero se tomó un segundo antes de responder. «Está...», hizo una pausa. «Está luchando. Con la enfermedad, con sus propios vacíos, con esa niebla que lo envuelve. Pero también... creo que algo dentro de él todavía canta. Todavía escucha». Marta asintió comprensiva. «Eso es más de lo que muchos tienen en esta etapa. Usted le ha traído una chispa. Lo hemos visto». Lucero suspiró esta vez con una mezcla de alivio y resignación. «Yo no sé si vine a traerle algo», dijo con franqueza. «Creo que vine a buscarme a mí misma, y me encontré con una parte que había dejado atrás hace mucho, pero que aún late». Aquí se llevó la mano al pecho. De regreso a casa, en un taxi común, sin escoltas, sin cámaras, sin la urgencia de agendas ni teléfonos sonando, Lucero miró por la ventana como si el mundo hubiese cambiado. Las calles de la Ciudad de México parecían otras, más lentas, más humanas, como si el tiempo se hubiera detenido en respeto por todo lo que estaba sintiendo. Al llegar no se dirigió a su dormitorio ni a su sala habitual, fue directamente a su estudio. Ese rincón íntimo que solía usar para componer, pero que había quedado abandonado por años entre giras, grabaciones y eventos sociales. Allí, sobre un escritorio de madera clara, aún había partituras antiguas, algunas amarillentas por el tiempo. Entre ellas, encontró una hoja doblada con acordes escritos a lápiz. «Contigo aprendí». Leyó, y debajo una frase escrita con letra adolescente para ti, L. La L podría haber sido de Lucero, o de Libertad, quizás de las dos. Encendió la lámpara de escritorio y sin pensarlo demasiado comenzó a escribir. Palabras sueltas al principio, luego frases completas. No sabía si era una carta, una canción o un manifiesto. Solo sabía que necesitaba salir de ella. Cuando la memoria se desvanece, el alma canta. Cuando el olvido se impone, el corazón encuentra formas de recordar. Y cuando los ojos ya no reconocen, hay una voz que sigue siendo hogar. En ese momento, su teléfono volvió a sonar. Era Mauricio, su representante. Lo miró por un segundo dudando si contestar. Finalmente deslizó el dedo y atendió. «Lucero». Al fin dijo la voz del otro lado, cargada de preocupación contenida. «La televisora sigue insistiendo. Necesitan una respuesta, un título, una idea, algo concreto». Lucero miró la hoja donde había escrito su pensamiento. Sus labios se curvaron en una sonrisa serena. «Diles que ya tengo el título». «¿Cuál?». «Cuando el corazón recuerda». Hubo un silencio del otro lado. «¿Y eso? ¿Qué será?». Lucero respiró profundo. «Será una historia, una canción, un documental quizás, pero sobre todo será una verdad. La verdad de lo que pasa cuando el amor no necesita ser recordado para seguir vivo». Mauricio no dijo nada por unos segundos. Finalmente, con voz más suave respondió. «Haré que lo entiendan. Tómate el tiempo que necesites». Esa noche, Lucero no encendió la televisión, no revisó redes sociales, no hizo videollamadas ni respondió correos. Se quedó en silencio, observando la fotografía de su adolescencia, donde Carlos le sostenía la mano bajo un árbol en el patio de la secundaria. No eran más que dos jóvenes soñando con cambiar el mundo, y quizás sin saberlo ya lo estaban cambiando. Porque el amor que nace así puro, ingenuo y valiente, no desaparece, solo se transforma. Y en la oscuridad de su estudio con la guitarra reposando junto a la silla, Lucero susurró para sí misma. «Mañana volveré, Carlos. Y si tú no me recuerdas, no importa, yo te recordaré por los dos. Porque hay amores que no necesitan nombre, ni tiempo, ni memoria.
solo necesitan verdad. Y la de ellos había vuelto a respirar. La sala común estaba iluminada con luz natural. Un ventanal amplio dejaba entrar el sol de la mañana que caía sobre los sillones y mesas bajas, donde varios residentes leían, tejían o simplemente observaban el jardín. En un rincón sentado junto a una mesa con lápices de colores y hojas en blanco, estaba Carlos. Tenía el cuaderno de dibujos abierto, y frente a él un intento de reproducción de una de las páginas la vieja combi, decorada con flores. Lucero se detuvo unos segundos antes de acercarse. Lo observó desde la distancia con el corazón apretado. Aquel hombre que durante tanto tiempo había sido apenas un recuerdo dulce y doloroso, ahora estaba ahí dibujando fragmentos de un sueño compartido que se había negado a morir del todo. «Hola, Carlos», dijo finalmente con voz suave. Él levantó la vista. Sus ojos no mostraron un reconocimiento inmediato, pero tampoco estaban perdidos. Su mirada se posó en ella con una mezcla de serenidad y curiosidad. «Hola», respondió. «Vine a escuchar música. Dicen que hoy vendrá alguien a cantar». Lucero sonrió. «¿Y te gusta la música?» Carlos asintió. «Me hace sentir cosas que no sé explicar». «Eso es lo mejor de la música», contestó ella sentándose frente a él. «¿Qué estás dibujando?» Carlos giró la hoja hacia ella. «Es un viaje que no hice, pero lo sueño. Casi todas las noches». Lucero sintió que su voz temblaba al responder. Tal vez con un poco de música ese viaje pueda comenzar. No quiso prolongar más la conversación. No necesitaba confirmaciones, ni nombres, ni recuerdos perfectamente ordenados. Solo ese instante, esa chispa, ese eco del pasado que seguía resonando. Horas más tarde, el jardín se transformó silenciosamente. El pequeño escenario adornado solo con luces cálidas y algunas flores silvestres se integraba perfectamente al entorno. Las sillas habían sido dispuestas en semicírculo como si se tratara de un íntimo concierto entre amigos. Los músicos estaban ya afinando discretamente sus instrumentos, cuando los residentes comenzaron a salir ayudados por enfermeros y voluntarios. Lucero aguardaba tras el escenario vestida con sencillez, un vestido blanco sin pretensiones, el cabello suelto sin joyas ni maquillaje llamativo. No era Lucero la estrella, sino Lucero, la mujer, la amiga, la adolescente, que un día soñó con cantar para alguien que le hizo creer que el amor podía ser eterno. Carlos fue uno de los últimos en llegar. Se sentó en la primera fila sin saber exactamente qué estaba por suceder. Sujetaba su cuaderno de dibujos entre las manos como si fuera un amuleto. Cuando todo estuvo listo, Lucero salió al escenario. El murmullo se detuvo. Algunos residentes la reconocieron de inmediato y sonrieron emocionados. Otros simplemente la miraron con atención percibiendo su energía cálida y cercana. «Buenas tardes a todos», saludó con ternura. «Gracias por permitirme estar aquí hoy. Esta no es una presentación formal, no hay cámaras ni luces de espectáculo. Es solo música. Música para recordar, para sentir, para estar juntos». Sus ojos se posaron un instante en Carlos. Él la miraba con una mezcla de desconcierto y expectación. Lucero asintió levemente y luego se volvió hacia los músicos. Los primeros acordes llenaron el jardín. Comenzó con «Contigo aprendí la canción» que se había convertido en un hilo invisible entre ella y Carlos. Cantó sin artificios, dejando que su voz, esa voz que Carlos había dicho que le daba seguridad, fluyera como un puente hacia lo más profundo del alma. Durante la canción, Carlos cerró los ojos. No hablaba, no se movía, pero sus labios se movían apenas como si intentara seguir la letra. Sus dedos golpeaban levemente el cuaderno sobre sus rodillas. Cuando terminó, Lucero notó que una lágrima solitaria resbalaba por su mejilla. No necesitaba más. Siguieron otras canciones, algunas del repertorio clásico romántico que compartían en su adolescencia. Otras, escritas por ella en años posteriores, inspiradas sin saberlo en esa ausencia que Carlos había dejado. Cada canción era una carta. Un mensaje, una chispa lanzada a la oscuridad esperando una respuesta aunque fuera silenciosa. En una pausa, Lucero tomó el micrófono con ambas manos.
Esta próxima canción no es muy conocida. Nunca la grabé. La escribí cuando tenía 15 años. Nunca supe qué hacer con ella, pero creo que hoy, finalmente, encontró su lugar. El silencio fue absoluto. La melodía comenzó a fluir dulce, nostálgica, íntima. Hablaba de un amor joven interrumpido por el tiempo de una promesa no cumplida de un viaje pendiente. Y hablaba también del poder del recuerdo de cómo algunos amores no desaparecen, solo se esconden en los rincones del alma, hasta que alguien o algo, una canción, una mirada, una combi dibujada frente al mar, los despierta. Al terminar el jardín, estalló en un aplauso cálido prolongado lleno de gratitud. Lucero bajó del escenario sin prisa. Se acercó a Carlos. Él la miró con lágrimas en los ojos. «¿Esa canción?», murmuró, «la escribí yo, ¿verdad?». Lucero tomó su mano. «La escribimos los dos, Carlos. Y la seguimos cantando, aunque pasen 1000 años». El sol comenzaba a descender tiñendo el cielo de tonos dorados. Lucero se quedó sentada a su lado en silencio mientras los músicos recogían sus instrumentos y los demás residentes regresaban poco a poco al interior del centro. La música había hecho su trabajo. Y quizás, solo quizás, el corazón de Carlos había comenzado a recordar. Hoy tenemos un regalo muy especial. No solo porque una artista reconocida y querida en todo el país nos honra con su presencia, sino porque ha decidido venir aquí no como estrella, sino como hija, amiga, compañera. Lucero no está aquí para presentarnos un show, sino para compartir algo íntimo, auténtico y profundamente humano. Música hecha con el corazón para tocar el alma. Lucero respiró hondo tras bambalinas. No se trataba de nervios. Era otra cosa, un respeto inmenso por ese momento, por ese espacio sagrado que se había abierto en su vida y en la de Carlos. Cuando Marta terminó sus palabras, la enfermera Elena le hizo una seña. Era hora. Lucero salió al pequeño escenario entre suaves aplausos. Vestía de blanco como en el ensayo de los días anteriores, pero con un pequeño detalle añadido en su muñeca. Llevaba una cinta bordada a mano con flores de bugambilia. La había hecho Rosario, una de las residentes, como agradecimiento. Lucero la lucía con orgullo. Se acercó al micrófono. «Buenas tardes a todos. Hoy, no soy la Lucero de los escenarios ni la de la televisión. Hoy estoy aquí como una mujer más, que cree que la música puede ayudarnos a recordar, a sanar, a reencontrarnos, incluso con lo que creíamos perdido». Hizo una pausa y sus ojos buscaron los de Carlos. Estaba sentado en primera fila con el cuaderno de dibujos sobre las rodillas y las manos entrelazadas. Sus ojos brillaban. Estaba completamente presente. «Esta primera canción», continuó ella, «es para ti, Carlos. Y para todos los que alguna vez amaron tanto que aún lo sienten, aunque no recuerden los detalles». Los músicos iniciaron con un arpegio suave. La guitarra marcaba el ritmo pausado íntimo. Lucero comenzó a cantar «Contigo aprendí». Pero esta vez la canción estaba cargada de nuevos significados. No era solo un recuerdo de juventud. Era un puente entre dos tiempos, dos versiones de sí misma, dos almas que habían tomado rumbos distintos para encontrarse de nuevo en el momento más improbable y necesario. Mientras cantaba, observó cómo Carlos cerraba los ojos. Sus labios se movían ligeramente murmurando la letra como si estuviera flotando en algún lugar entre el pasado y el presente. Cuando terminó la canción, hubo un silencio profundo. Uno de esos silencios que no necesitan aplausos porque están llenos de emoción contenida. Lucero dejó que ese silencio respirara antes de continuar. La siguiente canción fue una que nunca había interpretado en público. Se llamaba La combi de los sueños. Era la canción que había escrito en la adolescencia para ese viaje que nunca hicieron. La reconstruyó desde las páginas del cuaderno, desde los bocetos, desde los recuerdos de conversaciones interrumpidas por la distancia y el tiempo. Tenía flores pintadas y una frase en el retrovisor que decía: «La vida es el viaje, no el destino, mi amor». Y tú reías con el viento, y yo tocaba el tambor, y aunque nunca la manejamos, aún la llevo en mi motor.
Los ojos de varios residentes se llenaron de lágrimas. Marta también. Incluso los músicos mostraban una concentración reverente, sabiendo que estaban siendo parte de algo que trascendía el arte. Era una restitución emocional, un acto de justicia poética entre dos almas que se debían una despedida digna, o quizás un nuevo comienzo. Cuando la canción terminó, Carlos no aplaudió. Simplemente se puso de pie lentamente temblando un poco, y con paso vacilante se acercó al escenario. Elena quiso detenerlo, pero Marta negó con la cabeza. Carlos subió el primer escalón. Lucero, sorprendida, bajó hacia él, temiendo que pudiera perder el equilibrio. Pero cuando estuvieron frente a frente, él alzó una mano. En ella sostenía una hoja arrancada de su cuaderno, el último dibujo que había terminado esa misma mañana. Era la combi, esta vez con dos siluetas adentro, ella cantando, él dibujando. «Para ti», dijo con voz apenas audible. Lucero la tomó entre sus manos como si fuera una joya sagrada. «Gracias, Carlos». «Gracias a ti», susurró él. Y antes de regresar a su asiento añadió algo que nadie más escuchó. «Tú eres mi recuerdo favorito, incluso si a veces no sé tu nombre». Lucero se quedó inmóvil mientras él volvía a sentarse. Y entonces, sabiendo que no había canción más perfecta que esa entrega silenciosa, tomó el micrófono por última vez. «Gracias a todos por permitirme cantar aquí hoy. Pero sobre todo gracias por enseñarme que el amor verdadero, ese que se canta y se vive, no necesita memoria para existir». Los aplausos llegaron con fuerza. No eran los de un estadio ni los de una gala televisada. Eran sinceros, eran cálidos, eran suficientes. Esa tarde, cuando el sol se escondía entre las bugambilias, Lucero comprendió algo que le cambiaría la vida para siempre. A veces no necesitamos que alguien nos recuerde con la mente. Basta con que lo haga con el alma. Lucero bajó la mirada cuando escuchó aquellas palabras: «Perdóname por no despedirme». Y por un instante, el tiempo se detuvo. Era como si las décadas entre ellos se comprimieran en un solo suspiro, y todo el peso de lo que no se dijo, de lo que no se vivió, de lo que se perdió sin querer, se derramara en ese susurro. Un hilo invisible tejido por canciones, recuerdos, promesas incumplidas, y sueños a medias, se tensaba entre ambos, y por fin, encontraba descanso. «No importa, Carlos», murmuró ella con un nudo en la garganta. «Porque ahora estamos aquí, y eso es suficiente». Carlos sostuvo su mirada un segundo más, como si quisiera memorizarla, como si supiera que esa claridad era frágil y efímera. Luego le entregó la guitarra con un gesto casi solemne, y regresó lentamente a su asiento sosteniendo aún su cuaderno de dibujos, como si fuera un escudo, un ancla, una brújula. Lucero se quedó en el escenario sin moverse, mientras el silencio envolvía el jardín como un manto. La luz del atardecer se filtraba entre las ramas dorando los rostros de los presentes, con una calidez casi celestial. Nadie se atrevía a romper ese momento. Incluso los pájaros parecían haber hecho una pausa. Cuando por fin habló, su voz estaba cargada de algo más que emoción, tenía peso, alma, verdad. «Esta noche no era para mí», dijo con suavidad. «No era para mostrar lo que sé hacer sobre un escenario. Esta noche era para nosotros, para todos los que alguna vez hemos amado y perdido, para todos los que guardamos historias que no pudimos terminar de escribir». Hizo una pausa tragando lágrimas y continuó. «Esta noche era para recordarnos que la música no solo vive en los aplausos o en los grandes auditorios. Vive en los corazones que resisten el olvido, en los ojos que aún se iluminan cuando suena una melodía conocida, en las manos temblorosas que aún recuerdan cómo tocar una guitarra. Vive aquí, con ustedes, con nosotros». Los músicos la miraban en silencio con respeto. Incluso ellos acostumbrados a los escenarios, y los focos sabían que estaban viviendo algo que no se repetiría. Lucero tomó asiento nuevamente en el taburete. «Quiero cerrar este encuentro con una canción muy especial. No es una canción que esté en mis discos, no la encontrarán en plataformas digitales. Es una canción que escribí hace unos días, en silencio. Para él, y también para ustedes.
para todos los que un día amaron y aún no se han despedido. El piano comenzó a sonar suave como un susurro. El violonchelo lo siguió profundo como un suspiro antiguo. Y la voz de Lucero se elevó desnuda sin artificios. Era una canción sobre un viaje que no se hizo sobre una combi, que nunca arrancó sobre una carta que nunca se envió. Una canción que hablaba de encuentros que llegan tarde, pero que aún pueden sanar. Carlos escuchaba con los ojos cerrados. Apretaba el cuaderno contra su pecho. Y cuando Lucero pronunció la última frase de la canción, si alguna vez te olvidas de mí, que la música te recuerde una lágrima solitaria, rodó por la mejilla de él. Lucero lo vio y comprendió. La ovación no fue inmediata, fue un silencio largo y lleno, de esos que lo dicen todo. Luego vinieron los aplausos cálidos, lentos, verdaderos. Marta, la directora del centro, se acercó al escenario con los ojos vidriosos. «Gracias», le dijo simplemente. «Hoy les devolviste algo que la enfermedad les quita todos los días: dignidad, identidad, alegría». Lucero asintió en silencio, demasiado emocionada para hablar. Uno a uno los residentes comenzaron a levantarse y aplaudir. Algunos se tomaban de las manos. Otros se limpiaban las lágrimas sin vergüenza. Era como si el jardín entero se hubiera transformado en un santuario de memoria, de amor, de humanidad. Esa noche, cuando todos regresaron a sus habitaciones y el jardín quedó en calma, Lucero se quedó sola. Se sentó en una de las sillas del público, en la misma que había ocupado Carlos antes de subir al escenario. Desde ahí miró el pequeño escenario vacío, aún iluminado por las luces suaves. Cerró los ojos. Y por un instante se permitió imaginar ella y Carlos en la combi soñada bajando por la costa de Veracruz. El mar a su izquierda. Él tocando la guitarra. Ella cantando. Las flores de bugambilia ondeando en los retrovisores. La risa compartida. La promesa cumplida. No necesitaba más. Porque en la vida real, aunque no habían hecho ese viaje en el tiempo, habían hecho algo más valiente, se habían reencontrado. Y en medio del olvido, del dolor de lo que no fue, habían encontrado algo más poderoso. ¿Perdón? Reconexión. Y una canción que viviría por siempre. Mi padre no me dejó, dijo Carlos con una mezcla de nostalgia y tristeza que arañaba el alma. Dijo que era mejor así, un corte limpio. Hizo una pausa como si aún intentara entender esas palabras de hace tanto. Luego sacudió la cabeza con suavidad. Pero nunca fue limpio, ¿verdad? Nunca dejó de doler. Lucero, con los ojos inundados de lágrimas, negó con la cabeza lentamente, como si ese gesto también hablara por la niña, que fue por la adolescente, que esperó cartas que nunca llegaron. «No», susurró con la voz rota. «Nunca dejó de doler. Pero ahora estamos aquí y eso es lo que importa». Carlos la miró fijamente. Por un instante la niebla se disipó del todo, y entonces sonrió. Una sonrisa plena, luminosa, lúcida, como si el joven que fue asomara desde lo más hondo de su ser para saludarla una vez más. «¿Continuamos el concierto?», preguntó con una chispa en los ojos que no se veía desde hacía años. Lucero rió entre lágrimas. «El público espera». Y así, como si el tiempo no hubiera transcurrido, como si los años no se hubieran interpuesto, como si la enfermedad no estuviera devorando lentamente los recuerdos de Carlos, ambos ofrecieron un concierto inolvidable. Cantaron canciones que habían sido banda sonora de sus vidas por separado, pero también aquellas que compartieron en ese amor adolescente tan breve como intenso. Entre canción y canción, Carlos contaba anécdotas, pequeños fragmentos de memoria que emergían como luciérnagas en la oscuridad. Cada historia, cada palabra era recibida por el público, residentes, familiares, enfermeros, con una atención reverente, conscientes de que estaban presenciando algo sagrado. No era un espectáculo, era un acto de amor. Un puente tendido sobre el abismo del olvido. Una mano extendida hacia el pasado intentando recuperar lo perdido, o al menos abrazar lo que aún quedaba. Para el final del concierto, cuando el sol comenzaba a esconderse tras los muros del jardín y las luces suaves se encendían como estrellas bajas, Lucero tomó el micrófono una vez más. «Quiero terminar con una canción nueva»,
dijo conteniendo la emoción. La escribí anoche pensando en lo que he vivido aquí con ustedes, en lo que me han enseñado estos días, y sobre todo, pensando en Carlos. Los músicos tomaron posición. El piano inició con una melodía lenta e íntima como si cada nota fuera una caricia al alma. La canción se titulaba Eco de Amor. Era un himno suave y melancólico sobre la persistencia del amor cuando todo lo demás se desvanece. Una plegaria hecha melodía que hablaba de cómo los vínculos verdaderos sobreviven al olvido, a la distancia, incluso a la muerte. Había versos que parecían escritos con hilos de luz y silencio. No importa si olvidas mi nombre, si olvidas mi rostro, si olvidas mi voz. Tu corazón me recuerda y en él vivo yo. Como eco de un amor que ni el tiempo pudo borrar. Cuando la última nota flotó en el aire como una pluma suspendida, hubo un silencio reverente. Nadie aplaudió de inmediato. Era como si los corazones presentes no quisieran romper ese instante suspendido en el tiempo. Y luego, los aplausos, largos sentidos llorosos. Carlos se levantó, dejó la guitarra a un lado y abrazó a Lucero. No fue un gesto teatral ni siquiera de gratitud. Fue un abrazo que contenía 40 años de espera de palabras, que nunca se dijeron, de miradas que no se cruzaron, de caminos que no se encontraron. Hasta ahora. Gracias, susurró él en su oído, por encontrarme, por no olvidarme. Lucero lo abrazó con fuerza como si pudiera proteger ese instante de la fragilidad de la memoria. Nunca podría olvidarte, Carlos, respondió en voz baja. Nunca lo hice. Esa noche, cuando los residentes regresaron a sus habitaciones y el pequeño escenario fue desmontado, Lucero permaneció en el jardín sentada frente al piano que había donado. Sus dedos recorrían las teclas en silencio como si acariciara los recuerdos del día. El cielo estaba cubierto de estrellas. La brisa era cálida. Y en ese silencio sintió por primera vez en años una paz verdadera. Marta, la directora del centro, se acercó con una taza de té humeante. Nunca había visto a Carlos así, dijo mientras se sentaba a su lado. Fue como si por unas horas la enfermedad retrocediera, como si la música le abriera una puerta interna y él pudiera caminar hacia la luz por sí mismo. Lucero no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en el piano, pero su mente repasaba cada instante de esa tarde. ¿Cree que recordará algo mañana?, preguntó finalmente, temiendo la respuesta. Marta hizo una pausa, el tipo de pausa que hacen quienes lidian a diario con lo incierto. No puedo prometerle eso, dijo con ternura. Quizás sí, quizás no. Pero lo que ocurrió hoy, Lucero, quedará dentro de él, aunque no sepa nombrarlo. Quedará en su cuerpo, en su alma, en su paz. A veces eso es suficiente. Lucero asintió. Esa verdad dicha con tanta compasión resonó en su pecho como un eco. Sí, a veces eso era suficiente. Abrió su bolso y sacó una pequeña caja de madera tallada antigua gastada por el tiempo. Quiero dejarle esto, dijo mientras se la entregaba a Marta. Son cartas que le escribí después de que se fue. Nunca las envié, nunca las leyó. Pero creo que es hora de que las tenga, aunque no las comprenda, aunque no las lea. Marta tomó la caja con ambas manos como si fuera un objeto sagrado. Se las daré mañana, y si quiere seguir visitándolo, esta siempre será su casa. Lucero sonrió con gratitud, y mientras el viento jugaba con los restos de la melodía que aún flotaban en el jardín, supo que algo había cambiado para siempre. Porque más allá del olvido, más allá del dolor del tiempo perdido y de las palabras no dichas, había quedado algo invencible, un eco de amor. Y ese eco ella lo llevaría en el alma para siempre. Lo que usted ha hecho por él, por todos nosotros, en realidad es un regalo invaluable, dijo Marta con los ojos húmedos, la voz emocionada. Lucero sonrió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una paz serena, profunda, sin remordimientos ni preguntas pendientes. Una paz que no venía de los aplausos ni de la fama, sino del alma. Volveré, prometió con firmeza.
No todos los días. No puedo prometer eso, pero sí regresaré con frecuencia. Y quiero hablarle de algo más. Una idea que ha estado creciendo en mí estos días. Y entonces lo dijo en voz alta por primera vez Eco de Amor. Un proyecto naciente pero lleno de luz. Una red de músicos que visitarían centros de atención a adultos mayores, especialmente a aquellos que convivían con la pérdida de memoria. No serían conciertos formales ni espectáculos con luces y producción, sino encuentros íntimos donde la música sería el puente entre lo perdido y lo recordado, entre el ayer y el ahora. Una herramienta para reconectar, para consolar, para despertar. Sería un honor que el Centro Nueva Esperanza fuera el primero en recibir este programa, concluyó Lucero con la voz suave pero firme. Si usted lo permite. Los ojos de Marta brillaban. Su respuesta no tardó. Es una idea maravillosa. Aquí hemos visto con nuestros propios ojos lo que la música puede hacer. Pero un programa estructurado con músicos preparados con sensibilidad, eso sería transformador. Esa noche, al regresar a casa, Lucero encontró a Lucerito esperándola. Tenía 30 años, y era el reflejo de su madre en más de un sentido, no solo físicamente con ese mismo brillo en los ojos, y esa energía serena, sino también en su compromiso con la vida. Lucerito había elegido la medicina y dentro de ella la neurología. Se dedicaba a estudiar el cerebro, los misterios de la mente, lo que la memoria esconde y lo que el corazón guarda. «Mamá, ¿dónde has estado estos días?», preguntó con ternura y un dejo de preocupación. Mauricio me mencionó algo sobre un centro de Alzheimer, pero no quiso darme detalles. Lucero se sentó a su lado en el sofá que tantas veces las había acogido en noches de charla y confesiones. Y esta vez le contó todo, todo. Desde el reencuentro con Carlos hasta el concierto, pasando por cada emoción, cada descubrimiento, cada fragmento de historia recuperado en medio de la niebla. Lucerito escuchó en silencio con esa concentración profunda de quien sabe que lo que está oyendo no es solo una historia personal, sino el germen de algo más grande. Cuando Lucero terminó, su hija la abrazó fuerte. «Es hermoso, mamá», dijo con una emoción contenida, «y quiero ser parte de ello». Lucero la miró sorprendida. «¿Hablas en serio?» «Por supuesto. Como neuróloga puedo aportar la parte científica. Hay estudios fascinantes sobre cómo la música activa regiones cerebrales que permanecen intactas incluso en etapas avanzadas del Alzheimer. Podríamos combinar arte y ciencia. Tu experiencia como artista, mi enfoque clínico. Sería algo completo, integrador». Lucero sintió que el universo le hablaba, que el azar tenía un propósito. Lo que había nacido como un reencuentro entre dos almas perdidas se estaba convirtiendo en un proyecto con corazón y cerebro. Una semilla con raíces en el pasado y ramas hacia el futuro. Esa noche, madre e hija hablaron durante horas entre tazas de té y libretas llenas de ideas. Eco de Amor comenzaba a tomar forma. No era solo una iniciativa, era una forma de redención, una nueva historia escrita entre generaciones. A la mañana siguiente, Lucero volvió al centro con un regalo entre las manos. Lo había preparado con el cuidado de quien envuelve una parte de su alma. Era una miniatura perfecta de una combi Volkswagen, la misma que ella y Carlos habían soñado en su adolescencia, pintada a mano con flores de bugambilia en los costados y la frase «La vida es el viaje, no el destino», inscrita en la parte trasera. Encontró a Carlos en el jardín bajo la bugambilia real, con su cuaderno de dibujos sobre las rodillas, como si el sueño y la realidad comenzaran a fundirse. Al verla sonrió. No era la sonrisa cristalina del día del concierto. No era la mirada vacía de sus primeros encuentros. Era algo intermedio, frágil, pero cálido. «Buenos días», dijo con naturalidad. «¿Vienes a cantar otra vez?» Lucero sintió la punzada inevitable de tristeza. Marta tenía razón, lo vivido ayer podía haberse desvanecido en la bruma de su mente. Pero no importaba, porque lo importante no era ser recordada, sino estar presente. «Sí, Carlos», respondió sentándose a su lado. «Vendré siempre que tú quieras. Y hoy te he traído algo». Le entregó la combi.
Carlos la tomó con cuidado como si tuviera miedo de romperla. La observó desde todos los ángulos. «Es bonita», dijo después de un rato. «Me gustan las flores». «A mí también», respondió Lucero con una sonrisa tranquila. «Las de bugambilia siempre han sido mis favoritas». Carlos asintió y por un solo instante algo titiló en su mirada. «Las mías también», susurró. Y luego, como buscando entre sombras, dijo: «Creo que hay una canción sobre eso, ¿no?» Lucero sonrió. No necesitaba más. Ese destello fugaz era suficiente. Era una chispa que confirmaba que algo en algún rincón de su alma aún recordaba. Y mientras el sol de la mañana filtraba su luz entre las ramas del árbol, mientras el viento jugaba con los pétalos de bugambilia y la combi descansaba sobre las rodillas de Carlos Lucero, supo con certeza que lo que estaban construyendo era real. No un pasado recuperado, sino un presente digno, amoroso y profundamente humano. Y así, entre canciones y silencios, entre memorias borrosas y verdades del corazón, escribieron juntos la primera página de algo nuevo. Un proyecto, un propósito, y sobre todo un testimonio que el amor no necesita ser recordado para ser verdadero, y que la música, como la vida, siempre encuentra la forma de regresar cuando el alma la llama. «Sí, Carlos», respondió Lucero con la voz envuelta en ternura. Se inclinó suavemente. Tomó la guitarra que descansaba junto al banco de madera y la abrazó como se abrazan a un recuerdo querido. «¿Hay una canción? Y me encantaría cantártela». Carlos la observó en silencio, sus ojos fijos en ella, como si supiera, aunque no pudiera explicarlo, que ese momento tenía un significado especial e irrepetible. Las primeras notas de Eco de Amor comenzaron a flotar en el aire matinal, tan suaves como el viento que acariciaba las hojas de la bugambilia. Era una melodía hecha de susurros y memorias, compuesta no solo con acordes, sino con cicatrices, esperanzas y amores que nunca encontraron su final. Lucero cantaba desde lo más hondo de su alma. Y mientras lo hacía, entendió con claridad luminosa lo que todos aquellos días le habían estado enseñando en silencio: que el amor no es solo lo que se recuerda. Es también lo que se siente, incluso cuando la memoria se desvanece, que hay vínculos que, aunque rotos por el olvido, permanecen vivos en lo invisible, y que no importaba cuántas veces tuviera que presentarse de nuevo ante Carlos, no importaba si al día siguiente él no recordaba su nombre, ni su rostro, ni la canción, ella volvería. Con la misma paciencia, con la misma devoción, porque algunas historias merecen ser contadas una y otra vez, incluso al mismo corazón que las vivió. Y las olvidó. Y entonces ocurrió algo que hizo que el tiempo se detuviera. Los dedos de Carlos, al principio quietos, comenzaron a marcar el ritmo sobre sus propias rodillas. Su cuerpo, sin saber por qué, se movía con la cadencia de la melodía. Sus labios se entreabrieron apenas formando algunas palabras del estribillo, palabras que solo había escuchado una vez, y sin embargo, algo en él las reconocía. No era su mente la que cantaba, era su alma. Lucero sintió un nudo en la garganta, pero no dejó de cantar, porque en ese instante comprendió que había tocado una fibra más profunda que cualquier sinapsis, más duradera que cualquier recuerdo. El corazón de Carlos había escuchado. Y mientras los rayos del sol se filtraban entre las ramas, proyectando manchas de luz sobre sus rostros, mientras la combi en miniatura descansaba entre ellos, como símbolo de un sueño nunca cumplido, pero siempre amado, ya no eran una artista famosa y un paciente con Alzheimer. Eran Carlos y Lucero, dos almas reencontradas, dos jóvenes de secundaria cantando bajo las estrellas 40 años después, como si el tiempo no hubiera pasado, como si la vida les diera por fin ese momento que les debía. Y entonces Lucero bajó la mirada y cantó la última estrofa. No importa si olvidas mi nombre, si olvidas mi voz o mi rostro al hablar. Tu corazón me recuerda en secreto, y en él vivo yo, como eco de un amor que no se puede olvidar. Cuando la última nota se desvaneció, el silencio que quedó fue sagrado.
Carlos cerró los ojos como si saboreara cada eco de aquella melodía, y luego con una voz casi inaudible, murmuró: «Es bonita esa canción. ¿La escribiste tú?» Lucero asintió, sus ojos brillando. «Sí, la escribí para ti, para nosotros». Carlos volvió a mirar la combi que tenía en las manos, y luego la bugambilia que los cobijaba. «Tú eras la de los dulces de tamarindo», susurró. Lucero sonrió. Era la pregunta que él solía hacerle en primero de secundaria. Una pregunta que ella nunca había olvidado. «Sí, Carlos, siempre fui yo». Él asintió como si un engranaje invisible hubiera encajado en su lugar. Como si por un breve instante la niebla se hubiera despejado solo para que ellos pudieran reconocerse. Una vez más. «Entonces, cantemos otra», dijo él. Y Lucero supo que sí, que el concierto de sus vidas no había terminado, que mientras él siguiera sintiendo, ella seguiría cantando.